Mi nombre es Alan Rebotaro, soy miembro del Centro de Estudios Alexander von Humboldt. Estamos conversando con Solange Redondo, también miembro del Centro Humboldt, y con Ana María Liberali, que es la presidenta del Centro de Estudios Alexander von Humboldt, para revivir los 25 años de esta institución a través de una serie de fotografías que van a dar cuenta de las diversas actividades que se han desarrollado desde la década de 1990 hasta nuestros días. Ana María, nos gustaría saber sobre los orígenes del Centro Humboldt. En mayo de 1995, concretamente el 25, debido a que siendo un día feriado en nuestro país, tuvimos la posibilidad de reunirnos diferentes colegas de universidades de diferentes partes. Hemos organizado una asociación por la cual nos poníamos al servicio de la geografía, a la divulgación de la geografía en forma integral, debido a que la Ley Federal de Educación había disminuido la participación de esta disciplina en las escuelas secundarias, pero además la había fragmentado, es decir, que la parte social o lo que se consideraba humano y económico había pasado a la disciplina ciencias sociales y los aspectos físicos habían sido distribuidos entre lo que eran las ciencias naturales. Entonces, ya te digo, un grupo de geógrafos, historiadores, economistas, decidimos tener un nuevo espacio donde poder divulgar lo que nosotros considerábamos que seguía siendo la geografía. Y a partir de allí tomamos como representación a Alexander von Humboldt, debido a que 200 años atrás había venido a América y había integrado aspectos físicos con aspectos sociales y económicos. Entonces, para nosotros era una forma de mostrar lo que para nosotros era la geografía. Por otro lado, también la importancia de los trabajos de campo. Es decir, que Humboldt había gastado parte de su fortuna en recorrer América y que evidentemente había podido relevar tanto vegetación como justamente descubrir una corriente fría que hoy lleva su nombre en el Pacífico, mostrando que la aridez de la zona, es decir, lo que nosotros hoy conocemos como desierto de Atacama, tenía que ver justamente con esa corriente fría, es decir, la integración de diferentes elementos de la naturaleza, pero que lo había logrado a partir de lo que es un trabajo de campo. Entonces, por eso tomamos la figura de Humboldt como representación. Y tuvimos la posibilidad, justo 3 meses después, o menos de 3 meses después, se realizaba en La Habana, en Cuba, un encuentro de geógrafos de América Latina. Y la forma de divulgar nuestro pensar era justamente a través de una revista. Y ahí fue que en muy poquito tiempo, e invitando a representantes de diferentes universidades de la Argentina, editamos Meridiano. Y así la llevamos entonces a Cuba en un encuentro donde predominaban, si bien había de algún otro país, pero fundamentalmente éramos geógrafos latinoamericanos. En esa oportunidad tuve el honor de conocer al geógrafo mexicano Ángel Basols Batalla, quien me invitó a pasar unos días en la Ciudad de México, concretamente visitar la Universidad Nacional de México, y
mostrarse como representante de su país ante las formas en las que nosotros queríamos actuar. Es decir, que comenzó a ser un referente de la revista y además sumamos a otros referentes latinoamericanos. Ya en el número 2 de Meridiano, justamente, pudimos publicar una nota hecha a Ángel Basol Batalla, y posteriormente, en el tercer número de la revista, pudimos incorporar a otros miembros más. Por otro lado, como todo es burocrático, si bien yo dije que el 25 de mayo de 1995 nos habíamos reunido y habíamos puesto el puntapié inicial al Centro Humboldt, todo lo que es el trámite para una asociación civil llevó 1 año y medio prácticamente, y allí nosotros estamos publicando el documento que le dio origen formal a nuestra asociación. En 1997, además de la revista tenía una particularidad, la sigue teniendo porque hoy por hoy se hace de manera online, que no necesariamente los artículos publicados tenían que ver exactamente con la forma de pensar de los miembros del Centro Humboldt. Es decir, que hemos publicado artículos de quienes opinaban otras cosas, de otra manera. Pero nos parecía interesante que sirviera también como una forma de debate y de apertura. En ese momento sucedieron también otras cuestiones. Por un lado dijimos, bueno, sí, la revista es abierta, es para toda la comunidad, pero tenemos que tener también una publicación donde se refleje el pensamiento de los miembros del Centro Humboldt. Y entonces allí surgió el boletín, mucho más pequeño, mucho más dinámico y menos costoso a nivel monetario. Y por otro lado, tuve la posibilidad de viajar a Alemania y visitar a Endlich Wildecker, que fue nombrado miembro honorario porque él también nos apoyó totalmente y nos vinculó con diferentes lugares académicos europeos, sumando a otras personas también de este continente como referentes de la revista. Además, junto con el profesor Omar Gejo, asistimos al Congreso de la Unión Geográfica Internacional, que se había hecho en La Haya, en Holanda, y allí conocimos a geógrafos de todo el mundo. Entonces, sumamos a nuestro proyecto, y concretamente como referentes de la revista, a miembros africanos, asiáticos y, lógicamente, también de Oceanía. Por eso la revista terminó siendo absolutamente internacional. En 1998, en una de las visitas que hizo a la Argentina el doctor Milton Santos, también hicimos una entrevista donde se explayó sobre sus pensamientos acerca de lo que consideraba que era la geografía, y le hicimos una distinción, y en una asamblea extraordinaria lo nombramos también miembro honorario. Junto a ese tema también editamos una entrevista en la revista Meridiano. Y en 1999, a 4 años y medio del surgimiento del Centro Humboldt, se hizo el primer encuentro. Este encuentro internacional, que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, contó con 500 personas, con 16 países representados, y allí nosotros vemos a la doctora Elena Chiosa, a quien le dimos también una distinción, al doctor Ángel Basol Batalla, de México, y a Jean Bastier. Jean Bastier fue presidente de la Asociación, de la Sociedad Geográfica de París. En realidad
Humboldt, que fue el creador de esa sociedad, la llamó Sociedad Geográfica. Lo de París surgió después cuando aparecieron otras sociedades geográficas. Entonces, en esa oportunidad, él también estuvo presente, y este encuentro, que fue también el inicial de muchos otros encuentros que se vienen desarrollando desde entonces en forma anual, se denominó 200 años después. 200 años después de la llegada de Humboldt a América, que había sido justamente en 1799. En el año 2000 hicimos nuestro segundo encuentro en la ciudad de Mar del Plata. Allí se le entregó también una distinción al doctor Alfredo Siragusa, quien había sido docente de la Universidad de Buenos Aires durante muchos años, y comenzamos a hacer una publicación en internet que se llamó Posición Internacional. Y salió el número 8 de Meridiano, que lamentablemente fue el último número en forma de papel, porque empezaron a aumentar los costos de la distribución. Es decir, que a partir de ese momento, el costo de distribución, Meridiano salía por correo a todo el mundo, es decir, que la llevábamos a los 5 continentes a partir de un correo postal. Bueno, a partir de 2001 eso fue imposible, y lógicamente se encarecieron los costos de edición. Entonces ahí se interrumpió la edición en papel. En 2001, en el encuentro Humboldt de Salta, la doctora Elena Chiosa fue quien se hizo cargo de una cátedra que se llamó Aparicio, justamente Francisco de Aparicio, en honor también a un geógrafo que había sido trascendental en la Universidad de Buenos Aires. Ya 2002, en un encuentro que se hizo en Puerto Iguazú, se sumó un grupo de geógrafos muy importantes. Por un lado, 2002 tuvo una crisis muy fuerte. Como consecuencia de 2001, hubo problemas económicos muy graves dentro del país. De hecho, muchos participantes no podían asistir porque existían en las provincias bonos, es decir, moneda paralela, que no era aceptada por los medios de transporte públicos nacionales o provinciales de otro lugar, o bien privados, y además las crisis dentro de los presupuestos universitarios. Entonces, estuvimos a punto de suspenderlo. De hecho, se suspendieron una enorme cantidad de congresos, de encuentros y de otras actividades. Pero, aunque sea con nuestros escasos miembros, lo llevamos adelante, y debido a que estaba en un área de frontera, justamente sumamos a una gran cantidad de brasileños. Por otro lado, le hicimos un homenaje a Carlos Soto Vargas, presentando una publicación que se llamó Crisis de la Conciencia Geográfica, de un trabajo que él había presentado para el primer encuentro Humboldt, pero que lamentablemente un accidente de tránsito le quitó la vida 2 meses antes del encuentro. Entonces, en ese momento decidimos publicar ese trabajo que para nosotros había sido de suma importancia. En 2003 fuimos primer encuentro patagónico a la ciudad de Neuquén, con el lema La Cuestión Nacional. Sobre este tema vamos a explayarnos más adelante en otro panel con el profesor Omar Gejo, que va a hacer el recuento de todos los lemas que tuvieron una lógica.
Entonces, solamente lo que podemos decir a este nivel así de introducción es que fue también un encuentro muy interesante en el cual se discutieron una serie de cuestiones latinoamericanas y que también tuvo el aporte, además del grupo de brasileños que siguió viniendo en forma permanente hasta el día de hoy, también de una importante comunidad chilena. 2004 nos llevó a Villa Carlos Paz. En realidad, Villa Carlos Paz había sido el origen del Centro Humboldt, porque justamente en un encuentro de profesores al que el profesor Omar Geijo y yo asistimos en mayo, los primeros días de mayo del 95, fue que vimos los cuestionamientos que los docentes de escuela secundaria hacían a la Ley Federal de Educación. Y eso fue el empujón que nos dio para el 25 reunirnos con los otros colegas que pensaban de la misma manera que nosotros. Y una de las características del Centro Humboldt fue sumar a toda persona que hiciera geografía. ¿A qué consideramos como persona que hiciera geografía? No importa si como título de grado fuera geógrafo. Es decir, que podían ser profesores del secundario, podían ser de la universidad, podían ser economistas, historiadores, antropólogos o quien fuera que hiciera geografía. En 2005, debido a que manteníamos una relación estrecha con otros miembros de la comunidad geográfica de América Latina, junto con el profesor Álvaro Sánchez Crispín, logramos compilar un libro que se llamó Geografía o Geografías de América Latina, en la cual justamente pudimos incluir trabajos de colegas de diferentes países. Entonces, allí, bueno, aparecemos en una foto, a mi lado con una campera oscura el profesor Álvaro Sánchez Crispín, y al lado de él Omar Moncada Maya, que en ese momento era el director del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional de México, y a mi lado, de camisa blanca, Álvaro López López, que también un geógrafo muy destacado de la comunidad mexicana. En 2006 hemos hecho un encuentro que fue bastante conflictivo, debido a que en ese momento estábamos en la discusión de las papeleras que se habían instalado sobre el río Uruguay, en la localidad es decir, cercanas a las localidades de Gualeguaychú y de Colón. En ese momento nosotros invitamos al encuentro a los miembros de diferentes organizaciones que se habían reunido con el fin de presionar ante este tema de las papeleras. Tuvimos aporte también de geógrafos uruguayos a los que no se les permitió viajar a Colón. Ese es un dato muy importante. Y justamente se llamó el retorno de la política, retorno entre comillas, porque nunca la política se había ido, pero que la gente estaba en las calles y a través de asambleas presionaba y discutía determinados temas. Por otro lado, presentamos un libro con el profesor Geijo, La Argentina como Geografía, Ciclos Económicos y Población, un aspecto muy resumido, porque lo planteamos de 1530 a 1990, viendo de qué manera cada ciclo económico tenía que ver con la territorialización, con el espacio geográfico predominante en la Argentina, y a la vez la población, los movimientos poblacionales, de qué manera se fueron dando. Y 2007, a pedido de la comunidad brasileña, se hizo el primer encuentro fuera de la Argentina.
En ese momento se hizo en Juiz de Fora, en Minas Gerais, contó con una gran participación y el lema Requiem para o neoliberalismo era para cuestionar si el supuesto neoliberalismo, que es un tema también que se va a ampliar en otra oportunidad, realmente estaba para ser sepultado o no. Entonces, bueno, fue bastante interesante y a la vez también sumó a otra cantidad de integrantes brasileños al Centro Humboldt. 2008 nos fuimos a la ciudad de Rosario y además del lema del encuentro, el mundo como geografía y demás, uno de los temas centrales fue justamente el problema de la soja. Y como en otras oportunidades, invitamos a personas que tenían opiniones diferentes, es decir, quienes estaban a favor de las plantaciones de soja y quienes estaban en contra. Es decir, eso también, y volviendo atrás, había surgido en la ciudad de Mar del Plata en el segundo encuentro, cuando se invitó a diferentes actores sociales en relación con la pesca. Es decir, que quienes estaban en las empresas pesqueras, al subsecretario de Ambiente, y también estaban participando las fileteadoras, es decir, las personas que filetean el pescado. Entonces, bueno, obviamente que la discusión fue muy acalorada, pero fue muy rica. Pudimos entender totalmente en qué consistía el conflicto. Y lo mismo en Neuquén había sucedido, es decir, que habíamos invitado a quienes se habían hecho cargo de la empresa Sanón de cerámicas, que había sido abandonada, entre comillas, por sus dueños, presentado una quiebra. Los obreros se hicieron cargo de la empresa y nosotros los invitamos a que participaran y nos mostraran cuál había sido el resultado. Es decir, que en muchos de los encuentros hemos logrado relacionarnos directamente con la comunidad del lugar para discutir los temas que en ese momento podrían ser estructurales o en algunos casos coyunturales. En 2009 fuimos a Ubatuba, en el estado de Sao Paulo. También fue un encuentro muy interesante por la participación masiva de la comunidad brasileña. En ese momento, con el profesor Álvaro Sánchez Crispín, pudimos presentar otro libro, La Argentina en América Latina, Visión por Países, porque allí no solamente se hablaba de la geografía en general, sino fundamentalmente de cuál era el rol universitario en cuanto a investigación de la disciplina, es decir, qué estaba sucediendo en cada uno de los países. Y en muchos de ellos, por supuesto, lo que estaba sucediendo era lo mismo que pasaba en la Argentina, es decir, que el plan de deterioro de la geografía como tal, no solamente sucedió en la geografía, también en otras disciplinas, no era un tema nacional, era un tema latinoamericano. Eso por un lado, y por otro lado, con el profesor Omar Giejo pudimos presentar el otro libro, La Argentina como Geografía, Políticas Macroeconómicas y Sistema Regional, de 1990 a 2005, que era el periodo siguiente al libro anterior. Este libro tuvo que ver con un proyecto en la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero también en conjunto con el Centro de Estudios Alexander von Humboldt, la Unión Geográfica Internacional y la Red Latinoamericana de Estudios Geográficos de la UGI, que se había creado poco tiempo atrás. En 2010 fuimos a La Rioja, también allí trabajamos sobre un tema conflictivo que tuvo que ver con el problema de la minería. Participamos de algunas marchas y algunos otros encuentros en la calle
con la gente que no estaba de acuerdo con la minería extractiva, sobre todo por los niveles de contaminación que esto generaba, y desde ya que no tuvimos el apoyo de la provincia. Es decir, que eso fue un encuentro paralelo a lo que pretendían divulgar dentro del nivel gubernamental provincial. Por otro lado, en la foto que estoy con el profesor Álvaro Sánchez Crispín y Enrique Propil, es en la Ciudad de México, donde fui a dictar una conferencia sobre temas de geografía económica, que es mi especialidad, y básicamente hablando, comparando a los diferentes países latinoamericanos. En 2011 volvimos a Brasil, ahora en Mato Grosso do Sul, en la ciudad de Dourados. Y también la comunidad brasileña aportó muchísimo, y también hubo una serie de discusiones respecto a la tala del bosque nativo en Mato Grosso do Sul. En 2012 fuimos a las termas de Río Hondo en Santiago del Estero. Allí el encuentro, además de los lemas, es interesante porque los encuentros tienen una serie de lemas que tienen una relación directa, de eso se va a hablar más adelante, en otra oportunidad, pero independientemente de ese lema, muchísimas veces se tratan problemas locales. Y aquí también continuó de alguna manera el tema de la minería, porque lógicamente las aguas que llegan a Santiago del Estero son aguas que provienen de la región del noroeste de Catamarca, que pasan por Tucumán y siguen a Santiago del Estero, son aguas subterráneas que también se contaminan por la minería. Entonces, bueno, también allí hubo una serie de referentes locales que tenían que ver con esta problemática. En 2013 fue un encuentro muy particular porque nos fuimos a la Ciudad de México. Allí ustedes pueden ver, esto se hizo dentro de la Sociedad Geográfica y en la Universidad Nacional de México, y el público predominantemente mexicano, por supuesto, pero también hubo una serie de referentes, además de argentinos, brasileños que nos acompañaron, como nos siguen acompañando en forma permanente. También México fue un tema bastante importante, porque de alguna forma salimos de solamente el área sur, pero que ellos también, los mexicanos, habían participado en casi todos los encuentros. Y eso nos parece muy interesante porque le da la idea de latinoamericanismo a una asociación que, si bien no pretendía limitarse a América Latina y no pretende hacerlo limitada a América Latina, pero hemos podido, por lo menos, tener una serie de participantes o de miembros de muchos países como referentes. En 2014 llegamos nuevamente a la Patagonia, en Bariloche, en la ciudad de Bariloche, y aquí yo creo que Alan puede agregar algo más, porque él comienza a participar en esta etapa, y que puede dar alguna idea más de lo que yo pueda agregar a este evento. Sí, este fue en realidad el primer encuentro internacional Humboldt al cual asistí, como se está mostrando en el año 2014, fue en la ciudad de Bariloche. Participamos junto con los profesores Omar Gejo y Gustavo Keegan en una presentación, en una exposición. Fue un encuentro realmente importante porque después de Neuquén también se vuelve, digamos, a la región patagónica
asistieron muchos participantes de la región, y como estamos viendo en las fotos, colegas brasileros, en este caso, profesor Nathan Belcabelo de Oliveira, está presentando la revista de Geografía Meridiano, que, bueno, ya comenzaba a tener su versión digital. Sí, podemos agregar que actualmente Nathan Belcabelo de Oliveira es el vicepresidente del Centro Humboldt. Él reside en la ciudad de Brasilia, y además de ser un geógrafo universitario, como docente, es miembro del Ministerio das Cidades, del Ministerio de las Ciudades. Aquí volvimos a Brasil, en una ciudad muy pequeña, Pirenópolis, que se encuentra relativamente cerca de Brasilia. Fue una ciudad que históricamente tuvo que ver con la producción minera y con la esclavitud. Entonces, hoy por hoy es una ciudad que vive del turismo, pero que a la vez tiene posibilidades de realizar encuentros académicos. Allí también estoy en una fotografía con Nathan Belcabelo, y luego también en otra con colegas brasileños y mexicanos, y como en casi todos los encuentros también ha habido alguna actividad cultural. En 2016 volvimos al noroeste argentino, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, y aquí Solange Redondo, que fue la coordinadora y a la que vemos hablando junto a un atril, podría agregar algo más. Bueno, allí en el año 2016 estuve a cargo de la coordinación general del encuentro. Recibimos allí un apoyo importante de los integrantes de la Universidad Nacional de Catamarca. De hecho, el encuentro se realizó en las instalaciones de la universidad. Tuvimos una participación muy importante de asistentes, tanto profesionales como estudiantes de la región del noroeste en particular, y también de los colegas brasileños que vienen acompañándonos hace muchos años. Fue un encuentro donde también se han dado discusiones muy interesantes vinculadas con la megaminería y con, fundamentalmente con la minera bajo la lumbrera. Así que fue un encuentro donde también hemos tenido contacto con la comunidad local. En 2017, nuevamente fuimos a Brasil. En este caso lo hemos hecho en una ciudad del sur, básicamente, bueno, Río Grande, y sumado a Pelotas, es decir, dos ciudades que se encuentran relativamente cerca, que las dos tienen carrera de geografía, y lógicamente el encuentro se dividió según los días en una ciudad o en otra, y fue la primera vez que hemos hecho una actividad de este tipo relativamente disociada espacialmente, pero integrada en cuanto a ambas comunidades. El encuentro anterior había sido una prueba, una muestra de la posibilidad de hacer algo en dos ciudades diferentes, y como en 2018 cumplíamos también un aniversario importante en cuanto a la cantidad de encuentros, es decir, que era el encuentro número 20, el 20º encuentro, decidimos hacerlo también
en 2 espacios geográficos diferentes, pero esta vez a nivel internacional, es decir, que una parte se hizo en la ciudad de Mendoza, en la Argentina, y la otra en la ciudad de Santiago, en la República de Chile. Entonces fue muy interesante, los primeros días de Mendoza, luego hicimos el cruce de los Andes, que es una experiencia importantísima para los geógrafos, para los historiadores, es muy fuerte, sinceramente, y de esa manera también pudimos llegar a Santiago con una visión muy particular de lo que pudo haber sido en otro momento histórico el cruce de los Andes. Por otro lado, también en esta oportunidad contamos con algunos geógrafos miembros de la comunidad mapuche. En 2019 volvimos a Brasil, como ya se tornó una muestra de intercambio permanente, donde hicimos ya en Foz do Iguazú, en el estado de Paraná, nuestro 21º encuentro. Allí también está hablando en el micrófono el profesor Zeno Crosetti, que se sumó en los últimos años al Centro Humboldt, y luego todo el grupo, parte del grupo que participó de los miembros del Centro Humboldt. Foz, entonces, fue también otro hito, otro mojón en la historia del Centro Humboldt, porque además allí empezaron a surgir otras actividades que se siguen adelante, como la creación de una revista latinoamericana de geografía económica y social. Bueno, y llegamos así a 2020, en el que cumplimos nuestro primer cuarto de siglo. Digo nuestro primer cuarto de siglo porque esto va para mucho más. Tenemos una gran cantidad de miembros muy activos, que van a ser los que continúen con este proyecto a lo largo del tiempo. Y por otra parte, estamos volviendo a hacer un encuentro, pero en este año tan particular, si bien se estaba planteando desde la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, en el centro prácticamente de la Argentina, lo debemos hacer en forma virtual. Es algo nuevo, algo que se nos dio por necesidad imperiosa, pero que es una experiencia interesante para tomar en cuenta, no solamente para los encuentros, que nuestra idea es volver a la presencialidad desde ya, y nuestro proyecto es el año que viene encontrarnos en la ciudad de Florianópolis, nuevamente en Brasil, pero que en casos de ciertas situaciones de emergencia podamos volver a hacerlo en forma virtual. Entonces, toda la historia de nuestro país, la historia de Latinoamérica, la historia del mundo, nos pone frente a diferentes situaciones que evidentemente las estamos llevando adelante de la mejor forma posible, manteniéndonos unidos y trabajando en conjunto, con las disidencias lógicas que puede haber en cualquier actividad, pero que de hecho nos llevan, tenemos una visión clara de lo que realmente queremos. Y bueno, esta es mi impresión, mi subjetividad, mi forma de contar lo que ocurrió, porque de pronto estoy desde el primer momento, desde el primer minuto, pero me parece importante que tanto Alan como Solange continúen haciendo alguna referencia de lo que ellos han vivido desde el momento en que se integraron al Centro Humboldt. Bueno, Ana, si tuviera que sintetizar un poco mi paso por el Centro Humboldt, que actualmente estamos
trabajando activamente en el desarrollo de las actividades. Como comentaba hace un momento atrás, me incorporé en el año 2014, por lo tanto este ya es el 6º año en el cual participé de casi todos los encuentros desde el año 2014 hasta la fecha, más activamente en los últimos encuentros. Este año, bueno, me toca la oportunidad y la responsabilidad de llevar adelante la coordinación de este encuentro en situaciones excepcionales, como vos bien lo explicaste. Y me queda solamente decir que como aspectos generales, entiendo que el Centro Humboldt es una gran asociación de geógrafos, de personas que hacen geografía, como vos lo definiste, que se encuentran trabajando en diversos países, tanto en Argentina como en Chile, en Brasil, en Bolivia, en México, en diferentes países de Latinoamérica, y que a través de cada año se reúnen bajo un encuentro, bajo un lema para discutir ciertas cuestiones actuales de la geografía, y que también tiene proyectos relacionados a publicaciones y a conferencias. Por lo tanto, podemos decir que actualmente es una asociación de geógrafos muy importante que tenemos en nuestro país, y que, como vos mencionaste, vamos a seguir trabajando en este proyecto. Bueno, en mi caso, hace 18 años que acompaño las actividades que se desarrollan en el Centro Humboldt. Allá por el año 2002 me incorporé siendo una estudiante de los primeros años de la carrera de Geografía. En el año 2002 me sumé a las actividades del Centro Humboldt junto con los colegas que a partir de ese momento comenzaron a asistir a los encuentros y apoyar las actividades. Creo que a partir de este breve resumen que realizamos hoy, me parece interesante un poco revalorizar, ¿no?, cómo el Centro Humboldt rememora y vuelve a valorizar a Alexander von Humboldt, ¿no? Pensaba en que en los últimos años hemos incorporado como parte de los encuentros Humboldt salidas de campo que son absolutamente enriquecedoras, y que creo que, bueno, un poco eso es desandar el camino que ha hecho Humboldt y los aportes que ha realizado para la ciencia geográfica. Ana María, Solange, entiendo que hemos llegado a la finalización de este video, de este recorrido de los últimos 25 años del Centro de Estudios Alexander von Humboldt. Los queremos invitar, por un lado, a presenciar el encuentro Humboldt de la semana próxima, que comienza el lunes 21 de septiembre y finalizará el 25 de septiembre de manera virtual. Lo van a poder seguir por este mismo canal de YouTube. Y por otro lado, anunciarles que vamos a estar compartiendo una serie de videos, y en la próxima oportunidad estaremos conversando con el profesor Omar Gejo sobre el recorrido que ha tenido el Centro de Estudios Alexander von Humboldt a través de todos sus encuentros y a través de los lemas propuestos desde el año 1999 hasta la fecha. Nos volvemos a encontrar en la próxima transmisión.